principal fuente que ha sanado nuestro Señor Jesús ha sido nuestro corazón, hermanos. Amén. Vamos a cantar el número 19 de nuestro himnario Coros Cristianos, Fuente de la vida eterna, dice esta alabanza, y vamos a darle gloria a Dios con nuestro canto, hermanos. De la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti. Número 25 dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, dice amén. Contigo estemos en
mañana no habrá lugar, no te detengas ver. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuánto añoras, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ahora vamos a compartir y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos enseñe más acerca de nuestro Señor Jesús, que nos ayude a entender, a comprender, a explicar, a comprender más de ti, Señor. Dios, a ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te pedimos, te rogamos y todos agradecidos te decimos amén. La palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús habla acerca de la ley. Dice así la palabra de Dios, 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 18. Entonces, hermanos, aquí el Señor comienza a hablar acerca de la ley que Dios, el Padre, ya ha establecido, ha dejado escrito a la humanidad, la ley en la cual debemos de basarnos todos, y la ley la cual Dios ha dejado a todos, y esa es la ley por la cual todos un día rendirán cuentas delante de Dios. La palabra de Dios está siendo difundida por todos los medios posibles, habidos y por haber, escritos, digitales. Hoy en día todos tenemos acceso a la palabra del Señor. Y es así que el Señor habla acerca de esta ley y se refiere que el Señor no vino a abrogar ninguna parte de la palabra escrita, sino vino a cumplirla. Lo que un día Dios ya había determinado en el Antiguo Testamento, esa palabra está vigente actualmente. Muchas leyes, antiguamente las leyes se basan en verdades absolutas, y en la antigüedad las leyes, hermanos, se las relacionaban con la religión que tenía normas de moralidad, moral, de qué es el bien y el mal. Entonces, en base a eso, hacían leyes. La religión era la base para la creación de leyes, y la religión ofrecía verdades morales. Pero ¿qué pasa hoy en día en nuestra sociedad? En nuestra sociedad, hoy en día, la religión se lo ha puesto a un lado, y las leyes se elaboran en base a opiniones de diferentes personas, en base a teorías y prácticas. Entonces las leyes no tienen una base, una verdad absoluta que los sostenga. Y estas leyes tienden a ocasionar el caos, porque no tiene una base, no tiene un cimiento firme. Es así que las leyes hoy en día, la tendencia de las leyes que estamos viendo en nuestro país, por ejemplo, no se basa en base a la palabra de Dios, por ejemplo, sino las leyes que se elaboran en nuestro país, las leyes de educación, las leyes agropecuarias, de salud,
etcétera, etcétera, se están realizando en base a experiencias, a costumbres, y no en base a una verdad absoluta. Si nuestras leyes las hiciéramos en base a la Biblia, nos irían bien, porque tiene un buen fundamento. Pero si nuestras leyes se realizan en base a experiencias de algunas personas, si las leyes se realizan en base a teorías, a prácticas, entonces esas leyes en cualquier momento pueden ser cuestionadas, obedecidas o no obedecidas, porque no hay un fundamento fuerte que sostenga las leyes. Es así que existe una pregunta: ¿existe una base absoluta para la verdad, para la ley, para la moral, para el verdadero bien y el mal? Y si es así, ¿cuál es esa base? Entonces esa es la pregunta que responde Mateo 5, 17 al 18. No penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los escritos de los profetas. No he venido, sino he venido para cumplir la ley de Dios. Y el Señor Jesús sigue diciendo: porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es: ¿existe una base absoluta para la verdad, para la ley, para la moral, para el bien y el mal? La respuesta es sí. ¿Cuál es esa verdad absoluta? Dios ha establecido ya su ley absoluta, eterna, perdurable, y lo ha dado a conocer a los hombres. El propio Hijo de Dios dijo que, sin equivocaciones, que no vino a enseñar o practicar algo contrario a la ley, ni siquiera en la más mínima forma, sino vino a cumplir la ley. ¿Cuál es la ley del cual el Señor está hablando? Es la palabra de Dios. Específicamente cuando el Señor habla en este versículo, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. Cuando dice la ley, se está refiriendo a la ley de Moisés o los profetas. Cuando dice profetas, está hablando acerca de lo que los profetas hablaron o proclamaron o recibieron revelaciones de parte de Dios en base a la ley de Moisés. En resumen, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces el Señor ya ha establecido su ley, la base, la verdad absoluta. Si los seres humanos establecen sus leyes en base a teorías y prácticas experimentales y hacen a un lado la ley de Dios, que es absoluta, entonces tendrán que asumir sus consecuencias, que son desastrosas. Si esta humanidad deja a un lado la Biblia, la cual es la base, la verdad absoluta de lo que es el bien, el mal, lo que es moral, entonces esta sociedad que hace leyes haciendo a un lado la ley de Dios, van a crear leyes en contra de la ley de Dios. Entonces tienen que también esta sociedad esperar las consecuencias que van a venir. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué estamos viendo hoy día en nuestra sociedad? Caos, desorden, nadie quiere hacer caso a nadie, todos dicen algo y creen que lo que dicen es la verdad, y entonces el fin es desastroso, es el caos. Pero sin embargo Dios ya ha establecido para los hombres su ley. Su ley es la palabra de Dios, es la Biblia. Y cualquier cosa que se escriba y sea contrario, o sea, le dé la contra a la palabra de Dios, entonces tiene un resultado malo, no es bueno. Sobre esta ley, como les dije, todos vamos a dar cuentas a nuestro Creador, a Dios. La fe dice que viene por el oír. ¿Qué debemos oír? La palabra de Dios.
la Biblia, hermanos. La Biblia, siempre la Biblia, hermanos, ha encajado. La Biblia siempre encaja porque es la perfecta, eterna e infalible palabra de Dios. La Biblia es de Dios, hermanos. Y si es de Dios, es la palabra, es eterno, no puede fallar porque es de Dios. Dios es el que nos ha dado esta su ley. Dios es el que ha escrito la palabra de Dios. El mundo, si bien el mundo ha cambiado mucho y el mundo dice la Biblia no encaja, no encaja en lo que está pasando con el mundo, estos cambios que están sucediendo con la humanidad. La humanidad es más, se ha modernizado, ya no es como hace 2000, 3000 años atrás, pero sin embargo, el que no encaja en la Biblia es el mundo. La Biblia siempre ha encajado. El mundo no encaja porque desde que el hombre pecó, desde que el hombre desobedeció en el jardín del Edén, el hombre se alejó de Dios. Cuando Dios dio su ley, su palabra, el hombre no lo ha aceptado desde el principio de la creación, desde que Adán y Eva pecó. Y hoy más que nunca los seres humanos rechazan la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está ahí, está vigente y es accesible a todos los seres humanos. Es de esa ley que el Señor Jesús habla y dice, no he venido para no cumplir la ley de Dios, más bien he venido para cumplir la ley de Dios. Todo lo que está escrito habla de mí y lo voy a cumplir, dice el Señor Jesús. Otros dicen que la Biblia no son más que una colección de varias ideas humanas, son libros que hablan acerca de Dios. Sin embargo, hermanos, todo es cuestión de fe. Todos estamos en la libertad de creer, de aceptar, de seguir o no seguir alguna o todas lo que está escrito en la palabra del Señor. Cada individuo se convierte en su propio juez sobre las escrituras, y la mayoría elige no escuchar lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, consideró a la palabra de Dios, a las escrituras, como la verdad absoluta de Dios. Cuando una nación grande como Estados Unidos formuló muchas de sus leyes en base a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocasionó? Una nación grande, una nación que es potencia mundial. Pero cuando esa nación hace a un lado, retira la Biblia de las escuelas de su nación, entonces esa nación grande como Estados Unidos, la tendencia, su final es la autodestrucción, el caos. Gloria al Señor. Los seres humanos están en la libertad de elegir o no elegir la Biblia como la palabra de Dios. Todos ahorita pueden decir, sí creo en la Biblia, y la gran mayoría puede decir, no creo en la Biblia. Pero el Señor Jesús lo que nos enseña aquí, que Él mismo consideró a la palabra de Dios como la palabra del Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Ahora, cuando el Señor estaba hablando en Mateo 5:17, cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, la pregunta que todo judío se hacía es, ¿qué piensa Jesús acerca de la ley? O sea, acerca del Antiguo Testamento. Esa es la pregunta que se hacían los judíos. Debido a que el Señor Jesús los judíos entendían a la ley como las muchas tradiciones que los escribas fariseos habían creado para cumplir la ley. Entonces, como Jesús no cumplía estas tradiciones, porque estas tradiciones lo único que habían hecho era crear muchas cosas para poder cumplir la ley, y esas cosas que habían creado había hecho a un lado la Biblia.
Y entonces la gente decía, ¿qué piensa Jesús acerca de la ley? Porque aparentemente Jesús no cumplía las tradiciones. Sí, Jesús no cumplía las tradiciones porque las tradiciones, en vez de ayudar a cumplir la ley, los estaba alejando de la palabra de Dios. Y además, muchos judíos creían que cuando el Mesías vendría, Jeremías 31 dice, establecería un nuevo pacto. Vamos a Jeremías 31. Los judíos pensaban que cuando el Señor Jesús iba a venir a este mundo, establecería un nuevo pacto, dejaría atrás todas esas tradiciones que los escribas fariseos les habían enseñado y iniciaría una nueva ley, un nuevo pacto prometido por Dios. Comenzaría uno nuevo basado en una moral totalmente nueva. Dice Jeremías 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces los judíos estaban cansados de las tradiciones que sus maestros les habían enseñado y estaban esperando que Jesús hiciera un nuevo pacto. Pero lo único que el Señor vino a hacer es cumplir lo que ya había establecido por medio de Moisés y los escritos de los profetas. Cuando los judíos decían un nuevo pacto, pensaban que iba a hacer a un lado las tradiciones e iba a iniciar una nueva forma de creer en Dios. Pero estas tradiciones lo único que habían hecho es, en vez de acercar a Dios, eran tradiciones, costumbres que los hombres habían creado y que muchas veces eran cansadoras, eran legalistas, y la gente se había cansado, como lo que hoy en día sucede con muchas religiones. Crean costumbres, tradiciones, y si no las cumples te condenan al infierno, te condenan a todas partes. Esas tradiciones solo observaban las acciones externas, o sea, solo se iban a hacer cosas externas, mostrar por fuera, como el diezmar, como el ayunar, tal vez guardar el día de reposo, cosas externas, pero lo que el Señor quería era un cambio interno del corazón y no solo actitudes externas. Cuando el corazón se cambia, también cambian las actitudes externas. Pero el Señor decía, no piensen que he venido a abrogar la ley, sino he venido para cumplir la ley. Entonces la ley de la que está hablando es de los 5 libros que recibió Moisés en el Antiguo Testamento, llamado el Pentateuco, y los demás libros escritos por los profetas. En sí, cuando el Señor está hablando acerca de la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Nuevo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces todo lo que Él enseñó, todo lo que enseñaron los apóstoles, se basa en el Antiguo Testamento, porque cuando Jesús estuvo en este mundo, cuando los apóstoles empezaron a predicar, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, solo había el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es imposible entender o aceptar el Nuevo Testamento separado del Antiguo Testamento, la ley de Dios, la palabra de Dios. O sea, todo lo que dice el Nuevo Testamento está en base al Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice, no he venido a abrogar la ley, está hablando del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Por eso, si queremos entender el Nuevo Testamento, tenemos que hacerlo en base a lo que dice el Antiguo Testamento. Los dos testamentos están bien unidos. No podemos decir estamos en la gracia, el Antiguo Testamento es de la ley, ahora no tiene vigencia. No, el Antiguo Testamento es tan vigente como lo es el Nuevo Testamento. Y todo lo que dice el Antiguo Testamento está en base a todo lo que dice el Nuevo Testamento es en base a lo que se dijo o se ha escrito en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice, no he venido a abrogar la ley,
está refiriéndose al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Ahí está la ley de Dios, la ley moral, como luego veremos, la ley ceremonial, la ley civil que Dios dio a la nación de Israel. Y muchas de esas leyes el Señor lo ha cumplido. Dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios es el fundamento, la única norma de justicia y de verdad. Si nuestros hogares los dirigimos en base a la ley de Dios, que Él ya lo ha establecido, nos va a ir bien, hermanos, hermanas. Pero si nuestros hogares ¿cómo se diría? Si nuestros hogares lo llevamos a cabo obviando la ley, lo que Dios ha dicho ya, entonces nuestros hogares tendrán un final triste, no tendrán un final que Dios desea para la humanidad. Gloria al Señor. No penséis, dice, penséis. Es una advertencia que Jesús hace. Aparentemente Jesús no estaba cumpliendo la ley, porque para los judíos tradicionalistas las instrucciones rabínicas eran las interpretaciones de la ley, pero como el Señor no estaba cumpliendo estas tradiciones de los rabinos, como los lavamientos, los diezmos especiales, la observancia del día de reposo, aparentemente el Señor no estaba cumpliendo la ley, pero el Señor sí estaba cumpliendo la ley con su vida misma, con la vida perfecta que estaba llevando. El Señor quiso advertir a los que le escuchaban que lo que enseñaban los rabinos, sus tradiciones, sus costumbres, no era la ley de Dios. Desde el principio habló de eso, pero la gente no quiso entender. Y entonces cuando el Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, les está diciendo, no penséis que cuando no estoy cumpliendo las tradiciones, no estoy cumpliendo la ley, sino estoy aquí para cumplir la verdadera ley de Dios, lo que dice la palabra del Señor. No cumplía las tradiciones, pero sí estaba cumpliendo la ley de Dios. ¿Amén, hermanos, o no? Mateo 5:21, por ejemplo, vamos a ver cómo el Señor, desde Mateo 5, del capítulo 5, del 17 al 20, el Señor habla acerca de la ley de Dios. Pero del versículo 21 hasta el versículo 18 del capítulo 6, el Señor contradice las tradiciones de los judíos en base a lo que dice la ley de Dios en verdad. O sea, ¿qué dice la ley de Dios verdadera versus o comparando con las tradiciones de los judíos? Entonces, del capítulo 5, del versículo 21 hasta el capítulo 6, hasta el versículo 18, Dios contrasta las tradiciones versus la verdadera ley de Dios. Entonces el Señor vino a cumplir la verdadera ley de Dios, el Antiguo Testamento, y no las tradiciones. Y cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, les está diciendo, no piensen que al no cumplir las tradiciones no estoy cumpliendo la ley. Yo he venido a cumplir la ley, porque la ley es la palabra misma de Dios. Y si no cumplo la ley de Dios, entonces, ¿a qué he venido? Podríamos interpretar. Gloria al Señor. Entonces el Señor vino a cumplir la ley de Dios. Sigue diciendo Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar. Abrogar significa derribar, destruir por completo. Esta palabra abrogar también se utiliza en Mateo 24:2 cuando el Señor habla acerca de la destrucción del templo. Leeremos Mateo 24:2. Respondiendo el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, el Señor no vino a derribar la ley de Dios, no vino a destruir, a hacer a un lado el Antiguo Testamento. El Señor no vino, hermanos, a contradecir lo que su Padre había dicho. El Señor vino a cumplir la ley. Y en Mateo 5:18 dice que hasta que tiene que pasar todo lo que Dios ya ha establecido, entonces va a venir al fin. Y entonces el Señor
lo que Dios el Padre ha establecido para esta humanidad tiene que cumplirse hasta el punto, hasta el acento, hasta lo más pequeño que está escrito aquí, se tiene que cumplir porque Dios así lo ha determinado. Entonces vendrá el fin. Entonces el Señor no podía contradecir, no podía abrogar, destruir lo que Dios ya había dicho en un inicio a la humanidad. Jesús vino para cumplir la ley de Dios. Gloria al Señor. La ley, esta ley de Dios está por encima de todo, hermanos. La palabra de Dios está por encima. Eso se llama preeminencia. La palabra de Dios es preeminente porque fue creado por Dios. Cualquier libro, texto, idea, filosofía no puede estar por encima de Dios. La palabra de Dios es preeminente, dicen los teólogos. La palabra de Dios está por encima de todo pensamiento de todo ser humano. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Eso dice aquí en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley de Dios. Éxodo 20:1 dice, y habló Dios todas estas palabras. Dios habló, diciendo, Éxodo 22, yo soy tu Dios. Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios. Éxodo 26, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Al decir mis mandamientos, yo, la ley se está refiriendo a la ley de Dios, y la ley de Dios está por encima de todo. Y cuando una nación, cuando un ser humano pone a la Biblia por debajo de todo, tiene que asumir las consecuencias que son malas, desastrosas. En una nación ocasiona el caos. Gloria al Señor. Cuando naciones ponen por encima de todo la palabra de Dios, entonces tienen un futuro tranquilo, un futuro feliz, podríamos decir. Pero cuando las naciones hacen a un lado la palabra de Dios y la catalogan como un libro anticuado, antiguo, que no encaja con nuestra realidad, entonces esa nación está destinada a la destrucción y a la autodestrucción. El mundo, hermanos, hermanas, ha puesto a un lado la ley de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Es por eso que este mundo está condenado a una autodestrucción, porque ha puesto a un lado la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Gloria al Señor. El mundo cambia, pero el Señor no cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La Biblia no cambia para satisfacer los caprichos de la sociedad o ni siquiera de los teólogos. No se entregó para que se adaptara o modificara, sino para que se obedeciera. No fue dada para que se adaptara a la voluntad del hombre, sino para revelar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre viva en tristeza o que viva en felicidad. Entonces, si quieres ser feliz, obedece la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres adaptarla a una degeneración, a un pecado que gobierna tu vida, y quieres adaptar la Biblia en base a lo que tú crees, no fue hecho para eso. La Biblia fue hecha para obedecerla. Y si la Biblia dice que algo, robar, mentir es malo, es porque es malo, pues. Gloria al Señor. Los judíos en la época de Jesús se referían a la ley. O sea, los judíos tenían 4 interpretaciones cuando hablaban acerca de la ley. Los 10 mandamientos dados a Moisés, los 5 libros que recibieron de parte de Moisés, todas las escrituras del Antiguo Testamento, y para referirse a todas las tradiciones rabínicas de los escribas y fariseos. Tradiciones
que estos hombres habían creado en el periodo del Antiguo y Nuevo Testamento, en el periodo en que habían sido exiliados, sacados de Israel, de su tierra. Entonces los judíos interpretaban la ley de estas 4 formas. La ley de Moisés, los mandamientos, los 5 libros de Moisés que escribió, todos los demás escritos del Antiguo Testamento, y las tradiciones. Estas tradiciones, hermanos, eran miles de requisitos detallados y externos que ensombrecían la palabra revelada de Dios que pretendían interpretar. Jesús, refiriéndose a estas tradiciones, dijo, Mateo 15:6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le habían quitado valor a la palabra de Dios, dando más importancia a sus tradiciones. Las tradiciones invalidaban el mandamiento de Dios. Lo mismo hoy en día sucede en muchas religiones. Las tradiciones, los credos, los votos, muchas ceremonias religiosas que se han creado en muchas iglesias invalidan la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está por encima de cualquier tradición, es preeminente, dice, por encima de cualquier pensamiento, tradición, filosofía que el ser humano pueda crear. Y el Señor dijo a estos tradicionalistas judíos, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estas tradiciones solo observaban la parte externa, era totalmente externa, y no se enfocaban en la parte interna del ser humano. Y al Señor siempre le ha interesado la parte interna del ser humano. Isaías 29:13 dice la palabra de Dios, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Eso está hablando de la parte externa. Este pueblo viene a mi templo, me reza a mí con su boca, y el Señor les dice, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Al Señor, más que la parte externa, le interesa cómo está tu corazón interno, cómo está tu pensamiento. Y si existe un buen pensamiento, un corazón cambiado, todo lo de afuera va a cambiar. Pero si solo te enfocas o solo te dedicas a mostrar externamente y no sigues siendo envidioso, egoísta, maldiciente, cosas así que están en el corazón del ser humano, esos son los hipócritas, y eso al Señor no le gusta. El Señor quiere que cambies, pero desde adentro, del corazón, y no solo afuera. Pues cuando cambies de adentro, lo de afuera también se va a manifestar, se va a mostrar, y vas a ser una mejor persona, una persona como Dios quiere que seamos, cambiados totalmente por fuera y por fuera y por dentro, perdón. Así es, hermano. Entonces, cuando el Señor habla acerca de la ley habla, ¿no? La ley del Antiguo Testamento, la ley dada en los 5 libros de Moisés, los salmistas y otros escritores. Esta ley se compone de 3 partes: la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. De estos 3 tipos de leyes es la que habla el Antiguo Testamento. La ley moral regulaba la conducta de todos los hombres. La ley moral se puede resumir en los 10 mandamientos: no robar, no matar, no hablar en vano el nombre de Dios,
no hacer imagen de nada de lo que está en los cielos. Es lo que se describe en Éxodo 20. Otra ley de la que habla en el Antiguo Testamento también habla de la ley judicial. La ley judicial era para el funcionamiento de Israel como nación única. Leyes judiciales para que funcione una nación, en este caso Israel. Y por último, la ley ceremonial que fue dada para ordenar la adoración a Dios en Israel. Entonces, estos tres tipos de leyes son a las que el Señor se refiere, que no ha venido a abrogar, derzumbar o destruir, sino el Señor vino a cumplir las tres leyes: la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. Lucas 24:24 dice la palabra de Dios: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, dice el Señor, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús vino a cumplir todo aspecto, dimensión de estos tres tipos de leyes. La ley moral, el Señor cumplió los 10 mandamientos. La ley judicial, el Señor cumplió las leyes que regían a la nación de Israel. La ley ceremonial, el Señor era la imagen de todos los ritos religiosos que hacían el pueblo de Israel a Dios. El Señor cumplió ese tipo de ley, la ley ceremonial. Gloria a Dios. La ley está por encima de todos, hermanos. La palabra de Dios está por encima de todos, porque fue afirmada por los profetas, dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Lo que los profetas hablaron fue en base a lo que Moisés había dicho y también algunas cosas que Dios había puesto en las bocas de estos profetas. Entonces todo lo que los profetas escribieron, el Señor vino y lo cumplió. Por ejemplo, Jeremías 1:9 dice acerca de los profetas: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca, refiriéndose a Jeremías, que Dios había puesto palabras en la boca de Jeremías. Hebreos 1:1 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En nuestro tiempo Dios nos habla por medio de Jesucristo, pero en otros tiempos Dios también habló por medio de los profetas. Continuando dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿En qué forma el Señor cumplió la ley? El Señor cumplió la ley de la ley y lo que los profetas habían escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor mismo, cuando vino a este mundo, cuando mandó a su Espíritu Santo en este tiempo de la iglesia y en su segunda venida, el Señor está cumpliendo estos tres tipos de leyes que tenían los judíos: moral, judicial y ceremonial. Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, está completo, es todo lo que Dios quiso que fuera. El Antiguo Testamento es una imagen maravillosa, perfecta y completa del Rey venidero y de su reino. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir todos los detalles que están escritos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es todo lo que está escrito ahí. Habló de Cristo, y cuando Cristo vino, cumplió todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Lucas 24:27, vamos a Lucas 24:27. El Nuevo Testamento afirma que Jesús es el tema del Antiguo Testamento. Dice, y comenzando, dice el Señor, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice, ¿no? Y comenzando desde los escritos de Moisés, en este caso del Génesis, y siguiendo por todos los profetas hasta el último profeta que fue Malaquías, que dice, les declaraba, el Señor Jesús les estaba declarando en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hablan acerca de Jesús. Y cuando Jesús vino a este mundo, cumplió todo lo que de él estaban diciendo en el Antiguo Testamento. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces el Señor vino para cumplir todo lo que estaba escrito en el rollo del libro, en este caso el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, la voz de Dios, la voluntad de Dios, la palabra que está por encima de todos. Así es, entonces el Señor cumplió todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿El Señor cumplió la ley moral? Claro que sí. ¿Cumplió los 10 mandamientos? Por supuesto que sí, porque por medio de su justicia perfecta, Jesús cumplió esa ley. Obedeció cada mandato, cumplió cada requisito y vivió por cada norma. Obedeció, cumplió y vivió, hermanos, hermanas, la palabra de Dios. Obedeció, cumplió y vivió. Ahora, muchos podrían decir, el Señor cumplió los 10 mandamientos, sí. ¿Y qué del día de reposo? Porque la ley moral dice que se debe guardar el día de reposo, el séptimo día. Incluso fuera de la ley también dice que el Señor descansó el séptimo día. Acerca de este día de reposo un poquito vamos a ver. ¿Para qué fue hecho el día de reposo? ¿Para qué fue hecho el día de reposo? El día de reposo, el séptimo día que está bien descrito en el Génesis, cuando el Señor el séptimo día reposó, y en la ley moral también de todos los 10 mandamientos el Señor manda que guardemos el séptimo día, y el Señor enseña que Jesús cumplió ese día de reposo. ¿En qué sentido cumplió el día de reposo el Señor? Y nosotros, al estar en el Señor, nosotros también hemos cumplido ese día de reposo, y por lo tanto no estamos obligados a cumplir el séptimo día. El día de reposo tenía un propósito principal, significaba santidad, o sea, dedicarnos a Dios, quitar el corazón de las actividades terrenas y volverlos hacia Dios, santificarnos ese día hacia Dios, no dejar de trabajar, no dejar de hacer labores. Por eso incluso el Señor en el día de reposo seguía sanando enfermos, y ese fue uno de los muchos motivos por el cual los judíos les rechazaron, porque no cumplía el día de reposo. Pero el día de reposo fue creado para que ese día dejemos todas las cosas que hacemos y nos dediquemos a Dios por completo, en santidad, de quitar el corazón de las actividades terrenas y volverlos nuestro corazón hacia Dios, dedicar un día a Dios. Esa era la esencia, podríamos decir, del día de reposo. Ahora, ¿cómo es que nosotros cumplimos el día de reposo? Cuando Cristo cumplió toda justicia y se ha convertido en nuestra justicia, nosotros al creer en el Señor Jesús, al aceptar la obra que hizo en la cruz, su justicia nos ha dado a nosotros. Dios nos ha atribuido que somos justos, no somos culpables del pecado, y un día delante del Padre vamos a ser declarados inocentes. Para comprender un poco mejor, vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Entonces ahí vamos a entender esto del día de reposo mucho mejor. Todos los creyentes han entrado a un descanso de salvación permanente.
como Hebreos 4, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 4:1. A ver, vamos a leer con calma para entender esto del día de reposo. Así dice la palabra de Dios. Temamos, pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, tengan miedo, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Alguno de vosotros no ha entrado ese día de reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, está hablando acerca del Evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos oído, escuchen, los que hemos oído, hemos creído en el Evangelio de Dios, hemos sido declarados justos delante de Dios y el Señor nos está perfeccionando día a día en santidad. Los que hemos oído, los que hemos creído, dice la palabra, entramos en el reposo. O sea, estamos entrando en ese reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, no han entrado muchas personas en el reposo de Dios, porque no han creído en su evangelio, dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, no, dice, está hablando, no endurezcan vuestros corazones. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que nos está diciendo en estos versículos es aquel que ha creído en el Evangelio de Jesucristo, aquel que ha creído en la palabra de Dios, la obra de Cristo en la cruz, ha entrado en el día de reposo. El día de reposo fue creado para dedicar nuestro corazón a Dios exclusivamente ese día y dejar todas las labores, trabajo. Pero ahora que nosotros los cristianos hemos entrado al día de reposo, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, al recibir la obra de Dios en nuestro corazón, estamos viviendo en ese día de reposo. Y no necesitamos un día de reposo, porque ya estamos en el día de reposo. ¿Y quién es el cumplimiento de ese día de reposo? Es Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo está en ese séptimo día. Entonces no necesitamos un día para dedicarle al Señor, porque los creyentes dedican al Señor todos los días. No necesitamos vivir en santidad un día, en este caso el séptimo día, sino que todos los días del creyente debe vivir en santidad. Y así fue cuando la iglesia empezó a funcionar. Hechos 2:46 dice, además todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor, y perseverando unánime cada día en el templo. Es así que cada día se ha vuelto santo para el Señor, cada día es nuestro día de reposo. Y la iglesia primitiva cada día dice que iba a perseverar unánimes en el templo, a partir el pan en las casas, comían juntos. Gloria al Señor.
Así fue, hermanos, la iglesia primitiva. Pero después de eso, dedicaron cada primer día de la semana. En 1 Corintios 16:2, las reuniones principales lo centralizaron el primer día de la semana. Ese día ya llegó a llamarse el Día del Señor, y es el día en el cual Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces el Señor cumplió la ley moral, el séptimo mandamiento, al ser nuestro reposo. Al creer en Él, nosotros entramos en ese día de reposo. Ese día que tenemos que dedicarle nuestro corazón a Dios. Ese día en el que tenemos que vivir en santidad. No necesitamos vivir un día en santidad o dedicarle nuestro corazón a Dios. Todos los días dedicamos nuestro corazón a Dios. Todos los días debemos de vivir en santidad, y todos los días vendrían a ser nuestro día de reposo. Entramos porque creímos en el Señor, y el Señor es el cumplimiento del día de reposo. Es el cumplimiento. Entonces el Señor cumplió en su totalidad los 10 mandamientos por la vida justa que llevó. Gloria al Señor. Y Pablo, hermanos, clarifica y dice que ya no hay ningún día especial de adoración. Romanos 14:6, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. En Colosenses 2:16 dice: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie tiene que juzgarles, porque el día de reposo el Señor lo ha cumplido, y nosotros entramos a ese día cuando nosotros creemos en el mensaje que Él vino a dar. El domingo, hermanos, hermanas, no es nuestro día de reposo, no es el día de reposo cristiano, sino que es simplemente el día de adoración que la mayoría de cristianos han observado desde tiempos del Nuevo Testamento, un tiempo especial reservado para ejercicios espirituales. Hoy es un día especial que dedicamos al Señor, pero todos los días son del Señor. Todos los días tenemos que dedicar nuestro corazón al Señor. Todos los días tenemos que vivir en santidad. Todos los días tenemos que entregar nuestro corazón al Señor. De esa forma entramos en su reposo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley de Dios. La ley moral el Señor cumplió. También cumplió la ley judicial. La ley judicial era una serie de leyes que estaban dados para que funcione una nación. En este caso, la nación de Israel. Estas leyes se relacionaban con la agricultura, con conflictos sociales, dietas, vestimentas, etcétera, etcétera. Jesús, ¿en qué forma cumplió la ley judicial? La ley judicial decía que cualquiera que cometa un pecado grave tenía que ser muerto. En este caso, Israel, cuando crucificó al Señor, mostró una cara. Su crucifixión marcó la apostasía final de Israel en el último rechazo a su Mesías. Judicialmente cumplió, pero en vez de cumplir, Israel se había alejado de Dios. Desde ese momento se interrumpió el trato de Dios con ese pueblo como nación. Y Israel dijo, Mateo 27:25, cuando lo estaban crucificando, y respondiendo todo el pueblo dijo, cuando estaban queriéndole matar: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Juan 19:15, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo:
a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Con la apostasía final de Israel, la ley judicial de Israel murió, porque a Israel ya no sirvió como su nación escogida. Incluso el Señor les dijo antes de que pasara todos los acontecimientos, Mateo 21, 43, antes de su crucifixión, Jesús advirtió a Israel y les dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros. La ley judicial fue dado para que funcionara Israel como nación. Al crucificar al Señor mostraron un rechazo a Dios mismo. De esa manera se cumplió la ley judicial y el reino de Dios fue quitado a la nación de Israel. Pero gracias a Dios un día Dios redimirá a esa nación. Pero mientras tanto la iglesia es su cuerpo escogido de personas en la tierra. Y todos los redimidos, aquellos que reciben la obra de la cruz, son sus elegidos. El Señor cumplió la ley moral, el Señor cumplió la ley judicial y el Señor cumplió la ley ceremonial. La ley ceremonial que, como dijimos, es una serie de normas, reglas estructuradas para dirigir una adoración a Dios, en especial en el templo, a través de un sacerdocio, el sacerdocio de Aarón. El Señor cumplió la ley ceremonial. ¿Cómo cumplió? Vamos a Mateo 27, 51. Los sacrificios eran el núcleo de toda adoración, y como el sacrificio perfecto, Jesús puso fin a todos los demás sacrificios. Y cuando el Señor era crucificado, Mateo 27, 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cristo mismo era el camino nuevo y perfecto de entrada al lugar santísimo, al que cualquier ser humano podía llegar por fe. Ya no necesitamos un sacerdote que entre una vez al año a ofrecer un sacrificio o a ver la presencia de Dios en el lugar santísimo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no hay un velo que nos separa a Dios y los hombres. Cristo rompió la barrera. Cristo nos reconcilió. Ahora podemos hablar con el Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, por medio de nuestro gran sumo sacerdote, que no se quedó en ese lugar, sino estaba en este momento sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahora los que han creído, los que han entrado en su reposo, tienen acceso a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese lugar santísimo era un lugar, como dice ahí la palabra, santísimo. Y solo una vez podía entrar un sumo sacerdote de la tribu de sacerdotes, en este caso los levitas. Y cuando este sumo sacerdote tenía pecado y entraba, moría. A razón de eso se les ponía campanitas para cuando si escuchaban esos ruidos de campanas, la gente sabía que todavía estaba vivo. Pero cuando no había esos ruidos de campanas, se le amarraba una soga en su piso, lo jalaba porque sabían que había muerto. Este sumo sacerdote había entrado a la presencia de Dios con pecado. Pero ahora, hermanos, dice aquí, teniendo libertad para entrar a ese lugar por la sangre de Jesucristo, tenemos esa libertad ahora para entrar al lugar santísimo, al lugar prohibido, al lugar que estaba solo reservado para un hombre dedicado por medio de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua pura. El sistema levítico, sacerdotal y sacrificial concluyó, terminó. De esa manera el Señor cumplió la ley ceremonial, montón de ritos, ceremonias religiosas para poder acercarnos a Dios. Al creer en el Señor, entramos directamente a la presencia de Dios. La Biblia no habla aquí de imágenes, la Biblia no habla de estatuas, no habla de santos, santas. La Biblia no habla de intermediarios. Nuestro único intermediario con el Dios Padre es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a cumplir la ley de Dios, no vino a abrogar la ley de Dios. He venido a cumplir la ley de Dios. Por medio de ese cumplimiento es que nosotros tenemos acceso a Dios Padre. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero después de la muerte de Cristo hasta el año 70, todo lo que hacían los levitas ya no tenía valor. Los sacrificios no tenían poder para limpiar el pecado, solo calmaban la ira de Dios. Pero la obra del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La ley ceremonial terminó y aquellos que siguen realizando sacrificios, aquellos que siguen guardando el séptimo día, contradicen, ponen sus tradiciones, costumbres por encima de lo que dice la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, y estos están rechazando a Dios. Sin embargo, el Señor, así como terminó la ley ceremonial, el Señor instituyó nuevos símbolos, en este caso para conmemorar su muerte, la cena del Señor. Instituyó nuevos símbolos que la iglesia debe practicar, como la Santa Cena. Gloria a Dios. El sacerdocio de Aarón y de Cristo. Aarón fue el principal sumo sacerdote del antiguo pacto, pero no se puede comparar con el gran sumo sacerdote del nuevo pacto, quien es Cristo. Todos los sacerdotes de Aarón han muerto, no sabemos dónde está. Bueno, deben estar en el cielo, yo pienso. Algunos. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, está en la presencia de Dios, en su diestra, intercediendo por nosotros. Aarón entraba al tabernáculo terrenal, pero Cristo entró al tabernáculo celestial. Aarón entraba una vez al año, Cristo entró una vez y para siempre. Aarón entraba más allá del velo, luego salía, Cristo lo rompió el velo. Ya no hay velo, hermanos, hermanas. Aarón ofrecía muchos sacrificios, Cristo ofreció solamente uno. Él era el sacrificio. Aarón sacrificaba por su propio pecado, Cristo se sacrificó por los pecados de otros, porque no tenía pecado el Señor Jesús. Aarón fue un sacerdote temporal, Cristo es un sacerdote eterno. Aarón era falible, fallaba, Cristo no falla. Aarón era cambiable, Cristo es inmutable, no cambia. Aarón era continuo, cada año se cambiaba de sacerdote, Cristo es definitivo. El sacrificio de Aarón era imperfecto, el de Cristo fue perfecto. El sacerdocio de Aarón era insuficiente, el de Cristo fue suficiente delante del Padre. En relación al tabernáculo y el templo,
tampoco puede compararse con Cristo. Ambos tienen una puerta, en este caso Cristo es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Así y de muchas maneras, hermanos, el Señor cumplió la ley ceremonial, cumplió la ley judicial, cumplió la ley moral. Las ofrendas no pueden compararse con Cristo. Las fiestas, ofrendas, el sacerdocio, el Señor lo cumplió todo. Desde el Génesis capítulo 1 hasta el libro de Malaquías 4:6 habla del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es Jesucristo, fue inspirado por Cristo, nos señala hacia Cristo y es cumplido por Cristo. No he venido para abrogar la ley y los profetas, no, he venido para cumplir, dice la palabra de Dios. No penséis que he venido. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. El fin de la ley era que fuésemos justificados por la ley. La ley tan solo señalaba la justicia, pero Cristo nos brinda justicia, su propia justicia. La ley judicial, la ley ceremonial fueron cumplidas y dejadas a un lado. La ley judicial a un lado, la ley ceremonial a un lado, fueron dejadas a un lado, terminaron en la cruz. Sin embargo, la ley moral, escúcheme, la ley moral, los 10 mandamientos, fueron cumplidas por Cristo y sigue cumpliéndose por medio de sus discípulos. Debido a que Cristo cumplió la ley moral, también la cumple quienes le pertenecen. La única ley que está vigente y que nosotros tenemos que cumplir es la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. No robar, no mentir, no hacer imagen de Dios, no adulterar, no hablar mal del prójimo. El séptimo día, eso sí, ya el Señor lo cumplió. Dios envió, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que andan conforme al Espíritu, de la misma manera que el Señor cumplió estas 3 tipos de leyes, también el creyente ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Cuando andamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley, porque Cristo en nosotros nos dio su propia justicia. Gloria al Señor. Toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento no se puede separar del Nuevo Testamento. La Biblia es la palabra de Dios y Dios nos manda a obedecerla, a ponerla por encima de cualquier pensamiento que pueda influenciarnos a nosotros. Si el Señor vino a cumplir la ley y no a abrogarla, ¿quiénes somos nosotros para no cumplirla? Como hijos de Dios, que decimos que andamos bajo el Espíritu, y una señal de que andamos en el Espíritu es cuando amamos su ley, obedecemos su ley. Esa es, hermanos, la enseñanza de Mateo 5:17. Pongámonos de pie para darle la gloria a Dios, el que nos dio su palabra. Aquellos que no aceptan la palabra de Dios por encima de todo, aténganse a las consecuencias. Los seres humanos un día rendirán cuentas en base a lo que Dios dijo en su palabra. Señor Dios, gracias te damos porque nos permites hablar de tu palabra
compartir versículos que son alimento para nuestra vida espiritual, reflexionar sobre la vida que estamos llevando. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra es tu voz, es tu voluntad, y tú pides que la obedezcamos. Gracias te damos en nombre de nuestro Salvador, el cual tú enviaste para que nos justificara, Señor. Gracias por la obra. En nombre de Jesús te glorificamos, te damos la gloria y la honra, y todos agradecidos te decimos amén. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tan grande Salvador, nunca fuiste de temor. No te dé temor, nacer por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca fuiste de temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches fue dolor. Siempre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca fuiste de temor. No te dé temor sufrir por Cristo, vida, guía y verdad de ser. Él te llevará con su ternura a su ser y converger. No te dé temor. No te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca fuiste de temor. Amén. Nunca nos dé temor, porque Dios está siempre con nosotros, hermanos. Amén. El número 98 dice: Ey Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad. Amén. Gloria cantemos a nuestro Redentor, hermanos. Ey Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad. Allá en las almas luces solas, y a tu consuelo
es la palabra del Señor este día. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Amén. ¿Ya? Lucas 11, 27. Voy a leer del 27 al 32. Amén. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. 29 dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, Señor, seas tú quien nos hable al corazón, Señor, y nos abras nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, para que podamos entender, Señor, y también guardar tu palabra, Padre Santo. Te agradezco en el nombre del Señor y te pedimos, Señor, en tu nombre, Señor, que tú escribas estas palabras, Señor, en nuestros corazones. Amén. Hermanos, estaba el Señor Jesús caminando con sus discípulos, estaba predicando, ya estaba sanando a muchos enfermos, sacando demonios, y estaba caminando estaba por alguna calle, estaba caminando, y resulta que una mujer le grita, ¿no? Esta mujer le grita de lejos y le dice, a ver, ¿qué dice el versículo 27? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dice, ¿no? ¿Qué le está diciendo eso? Qué feliz la mamá que te ha tenido, le dice, ¿no? Que te ha criado, que te ha dado de leche. Qué feliz. Pero aquí tenemos que darnos cuenta algo, hermano. La mujer esta le habla a Jesús, pero ¿a quién está alabando? ¿A quién está alabando? ¿A Jesús o a su mamá? A su mamá lo está alabando, ¿verdad? A su mamá está diciendo, bendita sea aquella mujer que te ha agarrado, que te ha criado, que te ha dado su leche. Eso le está diciendo. O sea, ¿a quién le está alabando? A María. No le está alabando a Jesús. ¿No ve? Dice que en esos tiempos, hermanos, las mujeres recibían la honra por los prodigios y las maravillas que puedan hacer sus hijos. ¿Ya? Si mi hijo era un gran general, si mi hijo era una gran persona, entonces esa honra me llegaba a mí como mamá. Y ahí las mujeres se sentían honradas por lo que sus hijos eran o hacían. Otra cosa también, que en esos tiempos la gente se sentía honrada o se sentía envalentonada o alegre o feliz por el linaje que tenían. Decían, nosotros venimos de Abraham, nosotros venimos de David, o sea, el linaje de reyes que tenían sus abuelos, de eso se sentían orgullosos, dice ellos, en los judíos. Así que lo que ha hecho esta mujer es simplemente decir las tradiciones que tenían ellos. Ellos decían que las mujeres se honraban por los hijos que han tenido. Y si Jesús estaba haciendo prodigios, estaba haciendo milagros, para esta mujer la bendecida era la mamá, era María, era su mamá de Jesús, no Jesús. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, algo bien importante, bien interesante. La Iglesia Católica le da mucha prioridad a María, le da el mismo nivel que Jesús. Dice que Jesús es mediador y María es mediador.
Incluso a veces le da más que a María, que a Jesús. ¿Por qué? Porque dicen que ya que es la madre de Jesús, hay que orarle a ella, porque ella es como es su madre, Jesús le va a escuchar a ella. O sea, ellos dicen, mejor oraremos a María, porque María le va a ordenar a su hijo que nos haga caso. Esa es su manera de pensar, de los católicos. Y de los cristianos, hermanos, aunque tú no los creas, nosotros los cristianos, tenemos también nuestras tradiciones, tenemos a quien lo idolatramos. Escuchamos el mensaje de Jesús, hermano, escuchamos el mensaje de que Jesús ha venido, ha muerto por nosotros, se ha derramado su sangre, y alguien viene y alguien predica bien bonito, y alguien nos dice y nos llega al corazón, y empezamos a seguirlo a él, a ese pastor, o a ese hermano, a ese evangelista, y lo empezamos a adorar y le decimos, oh, bendito sea el hermano de tal iglesia, bendita sea la iglesia de donde viene este hermano, benditos sean los de esa congregación, bendita sea sus alabanzas, bendita sea su banda, su grupo electrónico, y nos fijamos en otras cosas, pero no en el verdadero mensaje. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a encontrarle siempre una prueba, a buscar algo que nos diga que esa persona a la que estamos siguiendo es verdaderamente de Dios. Y queremos nosotros que hayan milagros, prodigios, que las personas se sanen, que se levanten de sus sillas de ruedas, que se liberen de demonios. Queremos ver que los demonios en ese momento están gritando. Queremos cosas palpables, queremos cosas notorias que se vean. Y no está mal que queramos ver, porque el Señor dice que va a hacer prodigios y milagros, va a haber sanidades, va a haber liberación de demonios, pero esa no puede ser nuestra directiva. Eso no podemos, porque alguien o en alguna congregación o un pastor, alguien diga que está haciendo milagros, que esta noche es noche de milagros. No podemos irnos a eso. Tenemos que entender cuál es el mensaje. No podemos adorar al mensajero, tenemos que adorar el mensaje. Amén. Con esto, hermanos, no les estoy diciendo que no hay sanidades, que no hay que no existen los demonios, que no hay prodigios, que no hay milagros. No les estoy diciendo esto. Nosotros creemos en los milagros del Señor y creemos en los prodigios y creemos que el Señor es capaz de hacer milagros en este tiempo. Pero nosotros tenemos que aprender a distinguir si seguimos a los milagros, si seguimos al hombre o seguimos el mensaje. Amén. Si le damos la verdadera importancia al mensaje de la palabra del Señor o le damos la importancia a la persona que lo está haciendo. Amén. Inmediatamente que esta mujer dice esto, ¿no? Dice, bendito sean los senos, bendita sea del que has mamado, esa mujer que te ha criado. Inmediatamente dice esto, Jesús le contesta y le dice, sí, dice, no niega, dice, sí, son benditos. Pero bienaventurados, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero hay una palabrita que dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo que está diciendo aquí, sí, mi mamá es bienaventurada porque Dios la ha favorecido. Y ella misma, cuando ha recibido el mensaje del ángel, ha dicho, oh, las naciones hablarán de mí, dichosa, dice. Y es verdad, hablamos de María, ¿no? Y vemos que ha sido una mujer de Dios, dichosa. Pero Dios le dice, más bienaventurados, más bendecidos que María son los que oyen y guardan mi palabra. Incluso ahí está afirmando que María era más bienaventurada, más alegre, más feliz, no por ser la madre de Cristo, sino era más feliz y más bienaventurada por haber creído
en el mensaje de su Hijo, de Cristo, y haber aceptado que Él era el Hijo de Dios y puesto debajo de Hijo de Jesucristo. María ha estado con Jesús, le ha servido, ha estado a su lado, ha llorado cuando Él ha fallecido, cuando lo han matado, cuando lo han llevado a la cruz. Ella estaba con Él, con Jesús, pero no diciendo soy la mamá, es mi hijo el que está sufriendo, no, sino diciendo mi Señor está ahí, aceptando la divinidad de Cristo, de Jesús, no porque era su mamá, sino porque ella había aceptado el verdadero mensaje de que Jesucristo había venido a morir por nosotros, que Él era el Hijo de Dios. Por eso era bienaventurada, mucho más que por ser la mamá física o la mamá carnal del Señor Jesucristo. ¿Entienden? Jesús en este pasaje, hermanos, en estos versículos, está poniendo en claro que nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos, hermano. Nos equivocamos y buscamos y le damos honra a otras cosas. En Romanos dice que nosotros, los seres humanos, sabiendo que existe un Dios y conociendo a un Dios, le hemos dado adoración a las criaturas. Hemos empezado a adorar al sol, a la tierra, a la Pachamama, ¿no? Muchos en India oran a las vacas, adoran a los gatos, ¿no? Cada cultura tiene algún animal. Nosotros le decimos el gran cóndor pasa, ¿no ve? El cóndor de los Andes. Decimos el gran Tata Inti, el sol. Y le damos honra a las creaciones. Nosotros como humanos tenemos esa tendencia, hermanos, de buscar a una persona. Recientemente, hermanos, lastimosamente, uno de los grandes apóstoles que sale en la tele, que todos le siguen, y cuando él viene a un país a hacer alguna campaña, se llena, revientan los estadios y hace milagros y habla de prosperidad y que tienes que ser millonario y todo eso. Y lastimosamente hace unas 2 o 3 semanas sale la noticia de su divorcio, que se está divorciando de su esposa. Y empiezan a indagar la gente y empiezan a buscar la demanda de divorcio de la señora, de la esposa. Y en la demanda de divorcio dice que le está demandando por más de $100 millones, creo que son 110, 120 millones de dólares. Imagínate cuánta plata tendrán estos pastores. Millones, y de dólares, no de bolivianos. Luego también los motivos por los cuales se están divorciando es porque este pastor había tenido varias otras parejas y había tenido varios hijos fuera del matrimonio. Se ha empezado a abrir un escándalo bien grande, porque este pastor apóstol que curaba, que hacía tantas cosas, maravillas, que la gente le seguía ciegamente, había sido mínimamente un mentiroso, porque había engañado a su esposa, había tenido hijos fuera de su matrimonio. Su esposa ya no aguantó más, ya dijo, ya basta. Y él seguía predicando, y él seguía diciéndole a sus seguidores, pidiéndoles una obediencia ciega, que me obedezcan, dice, porque ellos se están aprovechando de esa tendencia que tenemos nosotros de buscar pruebas, de buscar prodigios, buscar señales. Hay en la iglesia, hermanos, hay sanidades, hay prodigios, hay señales, hay milagros, pero no podemos estar viendo eso, no podemos estar buscando eso. Tenemos que estar buscando la palabra de Dios. Tenemos que nosotros regirnos a lo que la palabra de Dios dice. Y una prueba de esto dice que aquí en el versículo 28 dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oyen, dice, los que escuchan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. No es el libro de tal hermano, no es la predicación de tal hermano, sino la palabra de Dios. Por eso nosotros, hermanos, nos esforzamos en esta iglesia de presentarles la palabra del Señor,
Solo la palabra de Dios. Y tenemos largos momentos de estudio y les leemos la palabra de Dios. Les leemos 15, 20 versículos. Estaba contando esta mañana los versículos que el hermano Roberto nos ha leído y eran por lo menos 20 y tantos, 22, más los últimos dos, 24, 25 textos de la palabra de Dios que nos ha enseñado. Amén. Pero hay pastores que agarran un versículo de la palabra de Dios y empiezan a hablar cosas que no vienen, que no están en la palabra del Señor. Y la gente les sigue, y la gente los escucha, y los sigue ciegamente. ¿Por qué? Porque la gente no está viendo lo que dice la palabra del Señor, no está siguiendo el mensaje. Lo que ellos están buscando es milagros, prodigios, dinero. Eso es lo que le gusta a la gente, y estas personas les ofrecen eso. Les ofrecen que vas a ser sano, que vas a ser millonario, que vas a ser... Y la gente va por eso, por interés. No va por la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es otra cosa. La palabra del Señor es como el hermano nos dijo, el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos. Y tenemos que conocer todo para tener un conocimiento total. Por eso todos los domingos nos esforzamos en mostrarles. Amén. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe que tenemos dice que viene por oír la palabra de Dios. Amén. Y en Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice, y las hace, oye y las practica. El que oye la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida. Amén. El que viene, escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios entra en su vida y la transforma su vida y cambia su vida tan radicalmente que empieza a parecerse al Señor Jesús. Amén. Tenía pensado abundar más en esto, hermanos, pero voy a ir al grano. Los versículos 29 dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Amén. Dice que en esos tiempos las personas que le seguían a Jesús, incluso los fariseos y los doctores de la ley, le decían, danos una señal, le decían, danos una señal del cielo y te vamos a creer. Pero ¿qué señal estaban queriendo ellos? Porque diariamente el Señor, mientras caminaba, curaba enfermos, sanaba cojos, curaba ciegos, echaba demonios. Diariamente, todos los días habían señales, pero ellos querían una señal. ¿Qué señal entonces estaban buscando? Querían algo tremendo, algo sobrenatural, algo tremendamente grande, no sé, que el cielo se cayera, que la luna se reventara, algo así querían, una cosa increíble, como ahora se está viendo. Ahora en las iglesias, hermanos, lastimosamente, si en una iglesia alguien no se cae ese día, no ha habido bendición del Señor, dice. Si en un día alguien no ha hablado en lenguas, o alguien no ha gritado, o alguien no ha recibido, dicen, el Espíritu Santo no está aquí, dice. El Espíritu aquí no se mueve, dice. Cuando la verdad, lo que nosotros deberíamos de seguir y deberíamos estar enfocados es en aprender la palabra del Señor. Y si hay milagros, gloria a Dios, es añadidura. El Señor va a hacer milagros. En esta congregación han habido milagros. Hemos visto gente que estaba con Alzheimer, que no podía ni pararse, y de pronto han estado tranquilos y han muerto normal. Había una hermana, la hermana Juana. Han habido milagros, hemos visto nosotros. También hemos visto liberación de demonios. Pero no estamos enfocados en eso.
Eso no significa que esta congregación sea del Espíritu o no sea del Espíritu Santo. Si hay, hay. Y el Señor en su soberanía verá el momento donde haya. Y si pedimos al Señor sanidad, y si pedimos al Señor que haga milagros, es por esa palabra que dice: al que llama se le abrirá y al que pide se le dará. Porque nosotros pedimos al Señor y le decimos: Señor, si es tu voluntad, haz que mi cuerpo sane, haz que mi hijo venga, haz que lo que deseamos. Amén. No porque le exigimos. Pero esta generación, dice, estos judíos que le seguían a Jesús, que estaban detrás de él, exigían una señal, pedían una señal. Le decían al Señor: danos una señal. Y aquí dice: demandan una señal. ¿Qué es demandar? Exigir. Danos una señal. Pero todos los días veían señales y querían una señal realmente prodigiosa. ¿Y Jesús qué les responde? Les dice que son una generación mala y perversa que pide señal. Y les dice: pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. El versículo 30: porque si como Jonás fue señal a los ninivitas, también le será el Hijo del Hombre a esta generación. Amén. Yo les invito a que lean el libro de Jonás. Es una hojita en el Antiguo Testamento. Una hojita es, una o dos hojitas, ¿no? Una hojita y media creo es. Jonás era un profeta en el Antiguo Testamento. Jonás había recibido la orden del Señor y le había dicho: ve y predica a la ciudad, a una ciudad grande, ya comercial, se llamaba Nínive. Y le dice: ve y predícales, diles que yo voy a destruir esa ciudad, porque su maldad ya es demasiado, ya no lo soporto, ya no me aguanto, entonces lo voy a destruir, ve y diles. Pero Jonás, ya conocemos la historia, se va al otro lado y se escapa, no hace la voluntad del Señor. Y conocen la historia. El pez se lo trae, descubren que era en la tormenta, lo botan al mar, el pez se lo come y al tercer día, después de haberse arrepentido, el pez lo vomita y luego vuelve a Nínive y empieza a predicar. Amén. Cuando predica Jonás, lo que sucede es que todo el pueblo de Nínive se convierte. Toda la ciudad. Es como si alguien fuera a la ciudad de Cochabamba y empezara a predicar todas las esquinas y decirles: el Señor va a destruir tu ciudad porque ustedes han sido malos, porque ustedes... Y entonces cada uno, que en cada momento les llega la palabra del Señor y empiezan a recibir y empiezan a arrepentirse y toda la ciudad se convierte. Incluso su rey dice que se viste de cilicio y ordena que todos entren en ayuno en Nínive. Y dice que se convirtieron chicos y grandes. A ver, dice Jonás capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El más mayor hasta el menor, todos dice que se han puesto en ayuno, se han arrepentido y se han convertido al Señor por la predicación de Jonás. Amén. Y aquí en la palabra de Dios dice Jesús: no les vamos a dar señal, sino la señal de Jonás, dice, que han ido a predicarle. ¿Y qué cosa le han predicado? ¿Qué cosa ha predicado Jonás? Aparte de decirles que iba a ser destruida su ciudad, les ha predicado que existe un Dios, que tienen que arrepentirse de sus pecados. Y en el Nuevo Testamento, esto se ve, hermano, cuando Cristo ha muerto en la cruz y dentro de 3 días ha resucitado. Así como Jonás ha estado dentro de la ballena 3 días y al tercer día ha resucitado, ha salido del vientre de la ballena,
así también Cristo ha muerto 3 días y ha resucitado. Esa es la señal que nosotros vamos a recibir, dice. Que Cristo ha muerto y ha resucitado al 3er día para salvarnos. Esa predicación tenemos que escuchar. Eso es lo único que vamos a recibir, dice el Señor. Así que nosotros no podemos estar enfocados, hermanos, en buscar señales, prodigios y milagros. Esa no tiene que ser nuestra motivación. Esa no tiene que ser por lo que nosotros vamos y llegamos a la congregación, a la iglesia, o oramos o ayunamos. Nuestra motivación tiene que ser creer que el Señor ha venido y ha muerto por nosotros. Esa es la más grande señal, no hay más. No hay más grande señal que un Dios tan poderoso vino a la tierra y murió por ti. No hay más señal que eso. No hay más poderosa señal. Pero nosotros, hermanos, buscamos señales, buscamos prodigios, buscamos milagros. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Y es deber de los que estamos aquí adelante advertirles a ustedes que tengan mucho cuidado si están buscando señales y milagros. Hay en la iglesia y no lo negamos, hay. Pero no puede ser ese tu motivo. Porque en Timoteo 3, el 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad los oídos y se volverán a las fábulas. Dice que va a haber un tiempo, y estamos en ese tiempo, en el que las personas se van a volcar a oír historias, fábulas, inventos de este tipo de pastores que les he hablado, que predican bonito y hablan bien bonito y dicen que hay milagros, que hay esto, que hacemos, pero su vida es un desorden. Su vida no condice con lo que ellos están predicando. Son hipócritas porque dicen una cosa y por abajo están haciendo otra cosa. Amén. Dice que en los tiempos finales va a venir un inicuo, y ese inicuo es el anticristo. Dice en 2 Tesalonicenses 2:9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Dice que este inicuo, este anticristo va a venir así, con poder, haciendo señales y prodigios, va a hacer milagros. Tal vez va a levantar gente, va a sanar gente. Por eso la generación de este tiempo le va a seguir ciegamente, va a cerrar sus ojos al Señor, a la verdad, al verdadero mensaje. Y lo único que va a hacer es seguirlo a Él, ciegamente. Así que es peligroso, hermanos, que nosotros estemos siguiendo a un pastor, o a una iglesia, o a una denominación por los prodigios o por los milagros. Amén. Tenemos que seguir por la palabra del Señor. Y como les decía, no estamos negando que hay prodigios y que hay milagros en la congregación. Hay. El Señor lo hace. Hemos visto muchas veces y vamos a seguir viendo milagros, prodigios. Vamos a seguir viéndolo. Pero en la motivación de seguir al Señor o de seguir en una iglesia no puede ser seguir prodigios y milagros, porque precisamente por seguir prodigios, milagros y poder es que muchos van a ser engañados por un anticristo, por un falso maestro. Amén. Precisamente por esa tendencia, por esa debilidad que tenemos los humanos de buscar pruebas, ahí se va a aprovechar Satanás y nos va a engañar y nos va a mostrar poder, prodigios y milagros mentirosos. Amén. En Mateo 24 igual dice que muchos van a venir diciendo: yo soy el Cristo, yo soy Cristo, yo soy Cristo, van a venir diciendo. Y van a hacer también milagros. Así que tendremos mucho cuidado, hermanos. Tendremos mucho cuidado y no nos pongamos
a pedirle pruebas al Señor, con creer que el Señor ha venido en carne y ha muerto por nosotros y ha derramado su sangre en nosotros, para nosotros. Ese es la más grande señal que hemos recibido y es la única que deberíamos creer, y lo demás es añadidura. Amén. Por último, para terminar, hermanos, cuando Jesús ha resucitado, Él se ha aparecido a varias personas, y alguien va y le dice a sus discípulos, le dice: el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado. Y hay alguien bien famoso que no les cree. ¿Quién es? El hermano. En Juan 20, 25, ¿ya? Juan capítulo 20, versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién ha dicho eso? Tomás. Hay un discípulo que no ha creído lo que le han dicho. A mí me muestras, les ha dicho, me muestras. Quiero ver al Señor y quiero cerciorarme de que es el Señor. Recién te creo. Amén. Así ha dicho Tomás. Y hermanos, pedir una señal es símbolo de incredulidad. Cuando tú pides al Señor una señal: Señor, dame una señal. Señor, si haces esto, yo voy a hacer esto. Señor, si me das tal cosa, yo te voy a seguir. Si estás haciendo eso, eres incrédulo. No estás creyendo en el Señor. No estás creyendo. Y Tomás decía: si yo me cercioro, si le agarro, si le veo y meto mi dedo en el agujero que ha hecho el clavo, recién les voy a creer. Y ahí más adelantito dice, Juan 20, 29 dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Le pregunta. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Hermanos, más importante es creer en el Señor y tener fe, aunque no hayan milagros, aunque no hayan proezas, no hayan poderes, aunque no haya eso. Más importante, hermanos, es creer en Dios y hacer su palabra, oírla y guardarla, oírla y ponerla en práctica en nuestros corazones. Eso es más importante. Somos más bienaventurados cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor. Y los milagros y los prodigios vienen y van a estar ahí, y siempre vamos a tener milagros, pero esa no tiene que ser nuestra motivación para seguirlo al Señor. Amén. Nosotros decimos ver para creer, ¿no ve? El Señor dice: cree en mí y verás las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir, Padre Santo, y estar juntos, Señor, en comunión con tu congregación, Padre mío. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, Señor, que tú nos hables al corazón, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a creer en tu palabra sin necesidad de ver, Señor, cosas, sin necesidad de esperar milagros, Señor, sin necesidad de esperar pruebas físicas, carnales, Padre Santo. Ábrenos el corazón, Señor, y muéstranos que es tu palabra la suficiente, Señor, que nosotros solamente podemos creer porque tú has venido, Señor, y nos has salvado, Señor, con tu muerte en la cruz, Padre Santo. Te entregamos este día, Señor, te entregamos a todos los hermanos de la congregación, Señor. Protege sus casas, Señor, protege sus trabajos. Ayúdales, Señor, en todas sus actividades, Padre Santo. Estamos contigo y al salir de aquí nos quedamos contigo y siempre queremos estar contigo y siempre estaremos contigo, Señor.
te entregamos este día también, Señor, y nos despedimos, Padre Santo, para que vayamos, Señor, a nuestros hogares, Señor, a compartir con nuestras familias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que bendigas el próximo domingo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que todas las personas, los hermanos, terminen, Señor, de llegar a tu congregación, Padre Santo. Te agradezco, Señor, por la hermana, por todas las hermanas, por todos los hermanos, Señor, que ya están presentes, Padre Santo, en nuestra congregación. En el nombre de Jesús. Amén.